Muy bien, gracias por acompañarnos a esta hora. Vamos a comenzar la reunión de esta noche y ahí ustedes pueden ver el título que en este caso viene a ser, por decir así, como una continuación del de la semana pasada, porque la semana pasada estábamos hablando de las bienaventuranzas en el pasaje conocido del Sermón del Monte, pero en este caso vamos a hablar acerca de la bienaventuranza en los Salmos, porque una de las cosas que vamos a ver precisamente es que en los Salmos, entre otras cosas, también hay bienaventuranzas. Fíjese que una de las cosas que a mí me gusta de esto que precisamente nos hace ver, pues, la armonía que existe entre las escrituras, pues. El hecho de que a veces escritores que vivieron en diferente época, que vivieron en diferentes momentos históricos, cómo es de que por el hecho de que fueron inspirados por el Espíritu Santo, pues la verdad de que coinciden de una manera, pero tremenda, ¿no? Y eso es precisamente lo que nosotros vamos a ver ahorita precisamente en este tema de las bienaventuranzas en los Salmos. En este caso vamos a hacer tal vez un refrescamiento de lo que vimos la semana pasada de, por ejemplo, de en el Nuevo Testamento. Y, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, hablando acerca de las de Mateo, veíamos aspectos como este. El hecho, pues, de que en el Nuevo Testamento, que fue escrito totalmente en griego, la palabra que se ocupa es la palabra Macarios, que Macarios significa supremamente bendecido o por extensión afortunado. También teníamos la cuestión de que el léxico de Taller, por ejemplo, que es un léxico de griego, precisamente cuando habla acerca de la palabra que se ocupa en las bienaventuranzas, dice que significa bendecido o feliz. Y teníamos también, por ejemplo, el léxico de Vine, él es el léxico de Vine, es bien interesante. En físico es un libro, pero extremadamente grueso, pero si usted lo puede conseguir, la verdad que es muy bueno porque tiene palabras tanto de las hebreas del Antiguo Testamento como las griegas del Nuevo Testamento. Entonces, en el léxico de Vine, precisamente cuando habla acerca de bienaventurado, como aparece en el Nuevo Testamento, dice que se usa en las bienaventuranzas de Mateo 5 y Lucas 6, y es especialmente frecuente en el Evangelio de Lucas, y se encuentra 7 veces en Apocalipsis, se menciona a Dios 2 veces, y en las bienaventuranzas el Señor no solo indica los caracteres que son bienaventurados, sino también la naturaleza de lo que constituye el bien supremo. Eso es lo que habíamos visto la semana pasada, hablando acerca de las bienaventuranzas en los evangelios. Pero en el caso del Antiguo Testamento, en el caso del Antiguo Testamento, hablando específicamente de los Salmos, ahí la cosa es bien interesante porque a pesar de que es un libro que fue escrito en otra época, pues le diré, hay una armonía muy buena. En el caso del Antiguo Testamento la cosa es diferente, ¿no? Porque el Antiguo Testamento fue escrito mayormente en hebreo, tiene unas porciones arameas allá en Daniel 2:4 al 7:28 y unas porciones en el libro de Esdras. El arameo en el Antiguo Testamento era como el inglés de ellos, porque les servía para poder platicar con otras culturas. Por eso usted se fija de que cuando llegan, cuando llegan a visitar los de Asiria que llegan en la época de Ezequías, el rey Ezequías les dice, hablarnos en arameo que nosotros lo entendemos, ¿verdad? Porque la idea era de que precisamente que la gente no se diera cuenta de la amenaza que en ese momento el rey de Asiria llevaba. Pero ellos pues como andaban un poco arrogantes, les hablaron en hebreo, hicieron la amenaza, pero ya la historia de la liberación aparece pues allá en los libros de Reyes y de Crónicas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con la palabra bienaventuranza en el Antiguo Testamento? Fíjese que en el caso del Antiguo Testamento es la palabra hebrea esher, esher, y en el hebreo esa palabra de esher significa feliz o bendecido. Eso es lo que la palabra bienaventurado significa en el Antiguo Testamento. Como le decía, es la palabra esher, así como usted lo ve ahí en la imagen, y significa feliz o bendecido. Luego, por ejemplo, tenemos el léxico de Strong, que es un léxico bastante popular y bastante conocido para el hebreo, y él lo describe de esta manera, mire, felicidad, solo en construcción masculina plural como interjección. Y en este caso, teniendo en cuenta eso, ¿qué significa la palabra en el hebreo? Qué feliz, va, o sea, pero no solamente la descripción del hecho, sino hasta cierto punto como con, digamos, como con cierta expresión de alegría. Pues aquí, mire, qué feliz, hombre, de veras. Entonces, eso es lo que la palabra significa, según dice el léxico de Strong en el hebreo.
Este otro que le voy a poner, fíjese que es el léxico hebreo caldeo de Gesenius. Para el Antiguo Testamento, el léxico de Gesenius, pues prácticamente es una autoridad, ¿no? Ahí está de que, por ejemplo, muchos de los léxicos modernos, pues prácticamente siguen el trabajo que hizo este sujeto en el siglo XIX, pero ahí está de que fue una cosa tan espectacular de que todavía sirve de base para muchos trabajos modernos. Y Gesenius, comentando la palabra que se ocupa para bienaventurado, dice dice, se encuentra solo en plural y tiene la fuerza de la interjección o la felicidad del hombre. O sea que esa palabra no es solamente de bienaventurado así a seca, ¿va? Sino que es aquello de que, mire, bienaventurado, ¿va? Qué bendición, ¿va? Por decirlo de una manera. Y también dice Gesenius, es decir, oh hombre feliz. Entonces puede usted darse cuenta que en el Antiguo Testamento, cuando se habla acerca de la bienaventuranza, en cierto modo conserva las ideas principales, por ejemplo, de lo que es la bienaventuranza en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer en este estudio? Nos vamos a centrar específicamente en las bienaventuranzas, pero ¿en qué libro? En el libro de los Salmos, en el libro de los Salmos. Porque el libro de los Salmos, le diré, si nos ponemos a seguir todos los temas que hay, pueden salirnos estudios desde aquí hasta la eternidad, ¿va? Porque hay un montón de cosas que definitivamente se pueden sacar de ahí. Dios le Hermano, bendiga, pastor. dígame. Sí, será, pastor, que la felicidad en el Antiguo Testamento es como una admiración, como un regocijo, como algo que no tiene explicación sobre la bendición obtenida. Es Dios que le bendiga. fíjese que en alguna medida, como está explicado ahí, no es aquello que usted lo ve a alguien, y está feliz, sí, pero como que ese sí es más no, ¿va? Entonces, no, pero distinto es, ¿y qué tal como es? Estoy feliz, ¿va? Pero aquello de que casi brinca, ¿va? Entonces, en ese sentido, por eso es de que esta palabra de Sher, según vea que los léxicos en ese sentido conservan esa línea, de que describen una felicidad, pero, ¿qué? Es Como la... como con una admiración, es como una gran admiración por la inmensidad de la felicidad. Vaya, vendría a ser, tal vez si Perdón, pudiéramos será hallar. como cuando un niño recibe un juguete, algo prometido, un juguete, la felicidad que tiene el niño. Amén. Puede ser, esa puede ser una, o imagínese, por ejemplo, la felicidad que siente un padre o una madre cuando su hijo nace, ¿va? Porque quierase o no, el hecho que un hijo nazca bien y toda la cosa, pues la verdad que es un gran motivo de felicidad, pues. Entonces, como que hay una serie de cosas que nosotros podemos ver de que si quisiéramos encontrar algún tipo de felicidad que se parezca, pues la verdad que hay muchas, ¿va? Hay muchas. O como que digamos que alguien se sacara la lotería, por poner un ejemplo, ¿va? No va a decir, mire, ¿y te sacaste la lotería? Sí. No, va, sino que esa persona va a andar que brinca, ¿va? Entonces, en ese sentido, pero por eso es de que el léxico de Gesenius dice precisamente de que la palabra tiene ese significado, o la felicidad del hombre, o es decir, oh hombre feliz. Es una expresión de alegría, pero de veras que difícilmente las palabras lo pueden explicar, ¿no? Entonces, teniendo en mente esa situación, es precisamente que vamos a ver, por ejemplo, cómo es que en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de los Salmos, cómo es que en el libro de los Salmos se explican las bienaventuranzas. Ya se va a dar cuenta que muchas de ellas usted las conoce, muchas de ellas usted las conoce, pero tal vez lo interesante es el hecho de que ahorita las vamos a agrupar y digámosle así como que vamos a reflexionar un poco sobre ellas, ¿no? Porque por ejemplo, mire en el caso de la primera, que la primera está acá en el Salmo 1, versículos del 1 al 3. Hermano Jaime, ¿será que nos puede leer esa cita del Salmo 1 del 1 al 3, por favor? Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Dice así la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Palabra de Dios.
correcto. Fíjese de que, mire, esta bienaventuranza tiene un mensaje bien especial, pero bien especial para un grupo de gente que en las congregaciones es bien importante, los jóvenes. ¿Por qué? Porque fíjese que los jóvenes, precisamente uno de los dilemas que enfrentan ya cuando van entrando a la adolescencia, ya cuando ya incluso ya están en universidad, ¿cuál es el dilema? Que a veces sus amigos les preguntan, ¿y vos no fumás? No, yo sí. Pero aquello de que se le quedan viendo así como quien dice, hey, mira, y vos que sos raro. y vos que sos raro. O le preguntan, mira, y vos tomás licor. ¿Y qué le dice? No. ¿Y por qué? Yo sí. Entonces aquello de que, y que tu papá te prohíbe. O aquella situación de que, mira, mire, en ambiente universitario es una cuestión bien tremenda, ¿va? Alguien me estaba comentando, por ejemplo, que se quedó sorprendido que en su primer día de universidad se le acerca a un estudiante de medicina y le dice, consumís. Pero no esperó la respuesta, ¿va? Sino que ese consumís andaba en su maletín donde andaba una botella de Bacardí, andaba los vasitos para poder dar las porciones, andaba droga, andaba un montón de cosas. Porque aquello que a veces uno piensa, ay, no es que mi hijo esté en la universidad, ¿va? Y está estudiando. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Entonces, claro, muchas veces el joven tiene digámosle así, esa situación de que a veces los amigos le dicen, y vos no has hecho eso, ¿verdad? Entonces, por eso es de que el Salmo 1, ¿qué es lo que sucede? Tiene ese mensaje importante en el sentido de que una de las cosas que nosotros le podemos hacer ver a los jóvenes es lo siguiente, mira, el hecho de que tú no hayas bebido licor, el hecho de que tú no fumes y todo, no es que te estás perdiendo de algo. Al contrario, sos bienaventurado precisamente por no estar metido en ese tipo de problemas, ¿verdad? Entonces como que el enfoque es un poco diferente, pues. No es aquello de que, ay, no, pues sí es que mire que a mí en mi casa me restringen, ¿va? O incluso fíjese que a veces los jóvenes enfrentan este dilema. Que tal vez, por ejemplo, en las iglesias se escuchan testimonios de que mire que yo estuve en drogadicción o que yo estuve en esto, que yo estuve en lo otro. Y yo he escuchado a veces jóvenes que dicen, y yo cuando tenga que dar mi testimonio, ¿qué voy a decir? Solo que Cristo me ha salvado, ¿va? Como que eso no fuera importante, ¿va? Como que eso no fuera la gran cosa. Claro, si nos ponemos a ver lo que significa ser liberados de la condenación eterna, pues la verdad que es una cosa tremenda, ¿no? Pero vamos al asunto de muchas veces desde el punto de vista del joven, ¿cómo se ve? Que desde el punto de vista del joven, el estar metido en una iglesia, el estar sirviendo en una iglesia, para el joven inconverso, ¿qué viene a hacer? No, hombre, estás perdiendo tu tiempo. Si vida solo es una y que no se qué va, y empiezan todos esos razonamientos así. Entonces es ahí precisamente donde entra la bienaventuranza del Salmo 1, que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. O sea, no es que me estoy perdiendo de algo, al contrario, me estoy salvando de algo, ¿verdad? Me estoy salvando de algo. Porque fíjese que vaya, por ejemplo, yo a veces cuando tengo la oportunidad de explicarle esta situación a jóvenes, yo les cuento, por ejemplo, que cuando una vez, por ejemplo, yo recuerdo que quizás tenía 1 o 2 años de convertido, y resulta que en la iglesia pues se hacía la invitación para que las personas después de la predicación que se pusieran de pie, pasaran al frente y se oraba por ellos para que recibieran a Cristo. Bueno, mire usted, pasó un señor con la ropa como que se había orinado sobre la ropa sucia, como usted no tiene idea, con un olor pestilente, pero claro, como era el invitado, pues había que hacerle buena cara, ¿va? Yo le empecé a hablar del Señor y todo, e hicimos la oración para que él pudiera recibir a Cristo en su corazón. Pero lo que me sorprendió fue lo que me dijo. En ese tiempo la iglesia quedaba en una zona industrial acá en El Salvador. Y le dice, y me dice él, perdón, ¿sabe quién soy yo? Me dijo. No, le digo, no lo sé, le digo. Yo soy el contador general de esa iglesia, de esa empresa que está ahí arriba.
Entonces, claro, imagínese usted como una persona que supuestamente teniendo una perspectiva de éxito andaba tan tirada a la perdición, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que pasa? A la hora de las horas, para enseñarle al joven, no es que se están perdiendo de algo. Al contrario, desde el punto de vista de las escrituras es que se están librando de algo. Por eso es que dice esa situación de que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. No es que nos estamos perdiendo de algo, nos estamos librando de mucho. ¿Va? Nos estamos librando de mucho. O la otra situación, por ejemplo, yo me convertí a los 14 años y una de las cosas que a veces la gente me decía, ay, cómo hubiera querido conocer a Cristo a su edad. Claro, ya no tengo 14, vaya, no me dicen eso. Entonces, ay, me dice, ¿cómo hubiera querido yo conocer a Cristo a esa edad? Hubiera evitado un montón de problemas. Entonces es ahí donde yo caí en la cuenta de que el Salmo 1 es un buen mensaje para jóvenes. A veces los jóvenes pueden acercarse a nosotros y pueden hacer esa pregunta, ¿va? En el sentido de decir, mire, ¿y realmente valdrá la pena estar en los caminos de Dios? ¿No será que me estoy perdiendo de algo? Al contrario, te estás librando de mucho. Y por eso es de que las escrituras tienen esa bienaventuranza. Y bueno, y no solamente eso, vea que el versículo 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. O sea que la Biblia no le aburre, ¿va? La Biblia no le aburre. Y en su ley medita de día y de noche, aunque no le esté leyendo, pero las historias allá en su mente, pues como que las anda reflexionando y tratando de entender qué es lo que dicen. ¿Qué es lo que va a suceder? Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y mire, dice, y todo lo que hace prosperará. Ahora vea, por ejemplo, si buscamos que esta verdad no solamente la escritura la tiene en el libro de los Salmos, sino que la tiene en este pasaje, mire, en Josué 1:8. Hermano Efraín, ¿nos puede leer Josué 1:8, por favor? Amén, pastor. Es el que está ahí en pantalla, por si, o bueno, no sé si lo va a alcanzar a ver. Amén, pastor. Ahorita. Sí, amén. Sí. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditará en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y y todo te saldrá bien. Amén, pastor. Correcto. Vea entonces en ese aspecto cómo es que las escrituras nos dicen, mire, a la hora de las horas, el estar en los caminos de Dios no es que nos estamos perdiendo de algo. Lo que estamos haciendo es que estamos evitando caer en una serie de situaciones que a veces después, ¿qué dice la gente de grande? ¿Cómo hubiera querido yo tener a alguien que me dijera? ¿Verdad? ¿Cómo yo hubiera querido tener la oportunidad de joven de poder involucrarme en algo como esto? Entonces, por eso le comentaba de que a la hora de las horas, la primera bienaventuranza, pues tenemos que es pensada. Claro, nos sirve a todos, ¿verdad? Nos sirve a todos, porque a veces, por ejemplo, a veces en el caso de los adultos está aquello de que cuando son fiestas y todo, y imagínense fiestas de fin de año y cosas así por el estilo, mira, y vos no vas a ir a la fiesta de la empresa, va. No, ¿y por qué? Porque voy a estar sirviendo en la iglesia. Ay, qué aburrido. Entonces ahí es donde entra esa situación de que las escrituras nos dicen, no, mire, no es que nos estamos perdiendo de algo, al contrario, nos estamos evitando de mucho. Ahora sí seguimos, mire, por ejemplo, esta otra bienaventuranza que es bien interesante, que está en el Salmo 32, versículos 1 y 2. ¿Nos ayuda, hermano Hugo, por favor, con el Salmo 32, 1 y 2? Amén. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Correcto. Fíjese que una de las cosas que es interesante es precisamente que nosotros podamos entender lo maravilloso que significa haber sido perdonados por Dios. Ahora, quiero que note una cosa. No es que la falta no existió, porque no es eso lo que dice, sino que dice en el versículo 2, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa. O sea, la falta sí existió, pero el castigo no se lo cobran, ¿verdad?
Por aquello que alguien puede decir, ay, no, mire, entonces quiere decir de que yo soy santo e inmaculado. No, la falta existió. La falta existió. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Usted ve en los evangelios, por ejemplo, que se da un incidente bien interesante, que dice la escritura que llega Jesús a la casa de un fulano que se llamaba Simón, una persona importante, y cuando estaban comiendo llega una mujer y sin andar pidiendo permiso, se arrodilla a los pies de Jesús, empieza a llorar sobre sus pies, después con sus cabellos le seca las lágrimas y después le echa un perfume carísimo. Y dice que Simón se lo dijo para sus adentros. Si él fuera profeta, supiera que la mujer que le toca es pecadora. Entonces dice la escritura que Jesús le dijo, mira, Simón, una cosa tengo que decirte. Un hombre tenía 2 deudores, le dice. Uno tenía una gran deuda y el otro tenía una deuda pequeña. Él los perdonó a los 2. ¿Quién crees que le amará más? Le dice, pienso que aquel al que se le perdonó más. ¿Sabes qué es lo que pasa con ella? Lo que pasa es que ella está haciendo eso porque mucho ama al que mucho se le perdona. Entonces es por eso que ahí es donde entra la escritura y dice, no es que la falta no ha existido, solo que no se la cobran, que es diferente. Hermano Jaime, dile. Pastor, este salmo tendrá fundamento en el sacrificio de animales. Y se lo pregunto porque para ese entonces todavía nuestro Señor no había venido y siguiendo, digamos, la enseñanza de que fue nuestro Señor quien pagó nuestras culpas, pues todavía no se había perfeccionado ese hecho. Sí, pero fíjese que tal vez la cosa es esta, no es que tenga su base en el sacrificio de animales, no, sino que el sacrificio de animales lo que en alguna medida era anunciar el sacrificio perfecto de Cristo. De esa manera es que se deben de ver los sacrificios del Antiguo Testamento, que lo que hacían era anunciar el sacrificio de Cristo. Donde hay una discusión, pero bien bonita para poder entender este asunto, es en la carta a los Hebreos. Que en la carta a los Hebreos, ¿qué es lo que dice el escritor de Hebreos? Mire, los sacrificios del Antiguo Testamento purificaban la carne, dice Hebreos 9:13. Y después dice en Hebreos 9:14, cuanto más la sangre de Cristo, dice, la cual se ofreció mediante el Espíritu Eterno, dice, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Los sacrificios del Antiguo Testamento lo que sucedían eran que tenían limitantes. Porque si los sacrificios del Antiguo Testamento hubieran logrado el perdón, entonces la muerte de Cristo no hubiera sido necesaria. Pero precisamente porque ellos eran limitados, por eso era que el sacrificio de Cristo era necesario. Pero tuvieron una función. ¿En qué sentido? Vaya, que por ejemplo, cuando Juan presenta a Jesús, ¿cómo lo presenta? He aquí el Cordero de Dios. Pues sí, no, en el Antiguo Testamento sacrificaban corderos, pues. Entonces ya ellos ya tenían ahí como por decir así, esa base de qué era lo que sucedía. Entonces tal vez no es que el Salmo se base en los sacrificios del Antiguo Testamento, sino que el Salmo en alguna medida, ¿qué es lo que hace? En alguna medida el Salmo lo que hace es anunciar esto, mire. Lo que hace es anunciar esto. Mire lo que dice Romanos 4 del 4 al 8. Hermana Gladys, ¿nos lo puede leer, por favor? Pastor. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. También David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Correcto. Entonces vea que qué es lo que sucede. Nuevamente, en el libro de Romanos, ¿qué se hace? Cuando se toma la cita del libro de los Salmos, dice, mire lo que dice el versículo 8, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. O sea, el pecado sí existió, ¿verdad? El pecado sí existió, solo que no se lo van a cobrar. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. El pecado sí existió,
pero no se lo van a cobrar. Entonces, claro, prácticamente, ¿qué es lo que está haciendo el Salmo 32? No es que está mirando para atrás, al contrario, el Salmo 32 está mirando para adelante en el sentido de lo que la obra de Cristo iba a significar para nosotros, ¿verdad? Entonces, yo lo vería tal vez no tanto como que mira para atrás, no, mira para adelante, porque los sacrificios del Antiguo Testamento, según dice el escritor de Hebreos, ¿qué eran? Eran imperfectos, eran ineficaces. Se tenía que estar repitiendo cada año. Pero el escritor de Hebreos dice, mire, la sangre de Cristo de una vez y para siempre. O sea, ese una sola vez se hizo y no necesita renovación ni nada, sino que ese está perfecto. Entonces, ahí es donde está esa situación de que, y fíjese que esto es importante por lo siguiente. Porque a veces hay quienes se les mete la idea de que la salvación en el Antiguo Testamento era por la ley. Y no es cierto. ¿Por qué no? Porque en el Antiguo Testamento tiene frases como, y creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. O también tiene frases como, y Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. O sea que la salvación en el Antiguo Testamento siempre fue por fe. La diferencia estaba de que en el Antiguo Testamento la fe estaba puesta en el Mesías que había de venir. Por eso es que usted ve que Jesús, ¿qué es lo que dice? Abraham vio mi día y se gozó. En Juan 8. ¿Verdad? Porque básicamente el método de salvación nunca ha cambiado. No es de que en el Antiguo Testamento se hacía por los sacrificios o como dicen algunos, es que en el Antiguo Testamento eran los sacrificios los que salvaban. No, no. Siempre la salvación, bueno, Habacuc 2:4, ¿qué es lo que dice? Aquí dice, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, dice, mas el justo, dice, por su fe vivirá. Entonces la salvación siempre ha sido por fe, manteniendo esa línea que hace la Escritura, que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento está esa frase, primero en el Salmo 32 y después repetida en Romanos 4. De que no es que el pecado no haya existido, pero que ahora, gracias al sacrificio de Cristo, ¿qué es lo que sucede? No nos la cobran. Esa es la diferencia. El pecado siempre existió, pero gracias al sacrificio de Cristo, ¿qué es lo que hace? No la cobran. Entonces, claro, ahí es donde viene la Escritura y dice, mira, aquella persona que ha pasado por esa experiencia es bienaventurada. Es bienaventurada, ¿verdad? Por aquello de que, mire, yo recuerdo que en una ocasión, por ejemplo, fui a escuchar el testimonio de una persona que él en su momento practicaba canibalismo. ¿Pero por qué razón? Porque había estado metido en brujería. ¿Se imagina usted lo que para esa persona significó recibir el perdón de Dios? Ahora, ¿y qué pasa entonces con aquellas personas que, digamos, hemos sido menos malos? ¿Verdad? No, pero es que como lo que sucede es de que la condenación eterna está por el hecho de no creer en Cristo. Ahora que hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, ¿qué es lo que sucede? Nuestros pecados han sido perdonados completamente. ¿Qué debe de producir en nosotros? La alegría de saber de que no es que no he cometido pecado, sino que no me la van a cobrar. ¿Verdad? Porque usted se fija que tanto el pasaje de Salmos, porque dice en el 32:2, dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Y Romanos 4:8 dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Dígame, hermana Claudia. Buenas noches, pastor, bendiciones. Buenas noches. Mire, y como nosotros como seres humanos tendemos siempre a compararnos, ¿verdad? Yo no he sido caníbal, yo no he maltratado a nadie, yo soy mejor persona que el otro, ¿verdad? Pero ante Dios, él ve solo dos naturalezas, o la Sí. naturaleza caída de Adán, o la naturaleza de Cristo redimida. No hay más. Entonces, independientemente del pecado que sea, si no hemos entregado nuestra vida al Señor, Él nos ve detrás de la naturaleza caída de Adán. Es correcto. Es correcto. Entonces, esa es una de las cosas ¿por qué tanto? Perdón, pastor, Dígame. perdón. Entonces, en las bienaventuranzas de los salmos,
es allí donde está, valga la redundancia de la palabra, pastor, la bienaventuranza, la felicidad del hombre, en donde el ser humano nos podemos dar cuenta que había una condenación, podemos decir así, ¿verdad? Ujú. Una condenación, una paga que había que cancelar, Sí, pero ahí está la felicidad en donde está que Dios absorbe, ¿verdad? Como se llama, de culpas al pecador, en este caso a nosotros, que nos da ese premio sin hacer nosotros absolutamente nada. Entonces ahí es donde el hombre salta, debemos saltar quizás de felices, ¿verdad? Darnos cuenta. deberíamos Sí, de. correcto, pastor. Amén, Sabe pastor. sabe que es una de las cosas y que precisamente este salmo nos enseña. Es el hecho de que nosotros deberíamos de darle gracias, pero todos los días, porque perdonó nuestros pecados. Pues sí, que no es aquello de que, ay, mira, y vos recibiste a Cristo y Cristo perdonó tus pecados. Sí, pero como que, pero como que fue a botar la basura, ¿va? No, la escritura, ¿cómo es que lo dice? Y vea que en el Salmo 32 lo dice 2 veces, ¿va? Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad. O sea, 2 veces menciona de que el que nosotros hayamos sido perdonados debe ser una de las felicidades más grandes que nosotros deberíamos de tener, ¿va? Porque incluso a veces hay quienes dicen que si a nosotros se nos diese la oportunidad de ver el infierno por un momento quizás haríamos 2 cosas, quizás haríamos 2 cosas. La primera, que le daríamos unas gracias infinitas a Dios de donde nos ha rescatado. Es la primera, ¿va? Y la segunda, que seguramente saldríamos corriendo a avisarle a todos aquellos familiares que no conocen a Cristo de qué es lo que les espera. Y Entonces, ese es ¿qué? el evangelio, ¿verdad? ¿Cómo? La felicidad, ese es el evangelio. La Claro, buena nueva, la buena noticia de que estábamos perdidos, condenados y alguien nos rescató. Ese es el mensaje del evangelio. claro que sí. Y es por eso de que ocurre con los salmos, que dentro de las bienaventuranzas que tiene, está la bienaventuranza de haber sido perdonados, ¿verdad? Está la bienaventuranza de haber sido perdonado. Ahora mire si seguimos avanzando, mire si seguimos avanzando. Por ejemplo, tenemos esta del Salmo 40, mire, esta del Salmo 40 es bien interesante. Mire lo que dice el Salmo 44. Hermana Olga, ¿nos lo puede leer, por favor? El Salmo 44. Sí, hermano. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. ¿Verdad? Se da cuenta cómo es de que el libro de los Salmos, al igual que en el Nuevo Testamento, tiene la idea de la bienaventuranza, pero bajo otros aspectos. En este caso, ¿qué es lo que dice? Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Ahora, ¿y por qué está esta bienaventuranza? Es por esto, mire, porque este pasaje yo sé que usted lo conoce. Jeremías 17, 5 al 8. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que, permítame, dice, junto a las aguas, dice, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A la hora de las horas, ¿qué es lo que nos dice la Escritura? ¿Por qué el Salmo 40 habla acerca de que somos bienaventurados cuando confiamos en Jehová? Porque cuando hacemos lo contrario, nos dice el libro de Jeremías que somos malditos. ¿Verdad? Entonces tenemos esos dos extremos. Tenemos esos dos extremos. Perdóneme el hermano que tiene el iPhone. ¿Cómo es que es su nombre para podérselo cambiar aquí para no verlo como iPhone? Solo un nombre. Active el micrófono. Soy el hermano Frank, pastor. Hermano Fran, ya, eso me quería acordar. Eso me quería Sí, acordar. Ok, ahorita le sí, cambio. acabo de llegar de trabajar y dije, voy a entrar un ratito.
No, excelente, y se va a dar cuenta que está muy interesante lo que estamos haciendo. Entonces Amén. le decía, ¿qué es lo que sucede? Porque el Salmo 40 dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Porque cuando yo confío en otra cosa, me dice el libro de Jeremías que yo soy maldito. En quien yo debería de confiar, no debería de confiar ni en los políticos, ni en los pastores, ni en nadie. Nadie. Perdón, pastor, Dígame, perdón. dígame. Allí la palabra en Jeremías, la palabra maldito es como se llama una abominación a Dios. ¿Se refiere a eso, pastor? Tal vez no como una Amén, pastor. abominación, sino como las consecuencias precisamente de hacer a Dios a un lado, que eso vendría a ser el asunto. Hermana Claudia, dígame, perdón. Sí, Hola. pastor, así como la bienaventuranza es vigente, ¿verdad? Ujú. La maldición también. Sí, sí. O sea Y que si yo he depositado mi confianza en un hombre, que puedo ser hasta yo mismo, sí. yo no he traído maldición sobre mi vida. Y fíjese que eso que usted menciona de que a una maldición, le voy a decir por esto, porque yo he escuchado la explicación que, por ejemplo, que hay quienes leen el Antiguo Testamento de esta manera. Si es, por ejemplo, Isaías 40, de que dice, los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza, eso es para la iglesia. Pero cuando se encuentran con aquellos pasajes de que sabed que vuestro pecado os alcanzará, eso es para Israel. Entonces como que repartimos la Biblia a conveniencia, ¿va? Sí, porque Como que yo me preguntaba un día, eh, ¿por qué las cosas a veces son tan complicadas, verdad? Y tan difíciles. Y el Señor me traía a memoria este versículo. Maldito el hombre que confía en el hombre. sí, Y si nosotros hemos puesto nuestra confianza en un amigo, en una empresa, en un salario, en nosotros mismos, en nos nuestra hemos, capacidad. sí nos hemos traído maldición. Entonces yo inmediatamente le pedí perdón al Señor, ¿verdad? Y tratando de enmendar eso, porque es una parte natural del ser humano bien difícil de poder quitarse. Entonces yo me pregunto, así como la bienaventuranza es vigente, también la maldición. Aunque sabemos que en el Señor todas las maldiciones pues han sido abolidas, ¿verdad? Pero hay que renunciar quizás a ellas. Sí, es que sabe qué es lo que sucede. A veces la complicación está precisamente en la misma cuestión de la ignorancia de las escrituras. Vaya, porque si yo supiera que la Biblia me dice, maldito el que confía en el hombre, entonces yo como que trataría de enfocarme un poco mejor en quien confío. Pero si yo la ignoro, ¿qué es lo que va a suceder? Me voy a ir a tratar de creer de que la persona que me puede ayudar es aquel amigo de infancia, aquella persona que tiene dinero y que me puede prestar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al ignorar lo que dice la escritura, ¿qué es lo que sucede? Donde surgen esas desviaciones. Entonces, la complicación está, tal vez no tanto en que sea una cuestión difícil de hacer, sino la ignorancia de las escrituras que nos hacen esas advertencias. Por ahí es donde anda el asunto. Ahora fíjese que sí seguimos, mire, por ejemplo, otra bienaventuranza que tenemos. Se va dando cuenta cómo es que el libro de los Salmos tiene bastante bienaventuranza. ¿Va? Mire esta, por ejemplo, que está en el Salmo 41, 1 y 2. Hermano Fran, ¿será que nos la puede leer, por favor? Salmo 41, 1 y 2. Activa el micrófono. Dice así, bienaventurado el que piensa en el pobre, y en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregará a la voluntad de sus enemigos. Correcto. Vea de que en este caso es bien interesante que mencione esa situación de bienaventurado el que piensa en el pobre, por una razón. Porque a veces humanamente hablando buscamos razones para no hacerlo. No, es que si está así es porque no se esfuerzan a saber qué pecados ha cometido. Y empezamos a buscarle una serie de justificaciones como para poder decir que no, ¿cómo le diría? Como una manera de acallar mi conciencia, pues, digamos, para no tener que ayudarle. Pero por eso es que las escrituras dicen, no, mire, dice bienaventurado el que piensa en el pobre. Cuál es la bendición que voy a tener para mí? En el día malo lo librará Jehová.
Y fíjese de que en este caso, pues la verdad que las escrituras tienen 2 que 3 pasajes que coinciden precisamente con esta verdad. Mire, por ejemplo, lo que dice Proverbios 14:21. Hermano Hugo, si nos lo puede leer, por favor. Amén. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. ¿Verdad? Por aquello de que alguien pudiera decir, ah, es que solo en el libro de los Salmos lo dice. No, no, lo dice en otras partes más. ¿O qué le parece mire, qué le parece Proverbios 19:17? Hermano Jaime, si nos lo puede leer, por favor, Proverbios 19:17. A ver. Dice así la palabra de Dios. A Jehová presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se lo devolverá a pagar. Correcto. Entonces, dése cuenta, pues, de que las escrituras en ese aspecto como que tienen esa situación de decir, mira, hace algo por las personas que necesitan. Y entiéndase que necesidad a veces puede ser de dinero, a veces puede ser de otras cosas, ¿va? A veces puede ser de otras cosas, porque, vaya, muchas personas que han trabajado, por ejemplo, en ministerios en asilos de ancianos y cosas así por el estilo, muchas veces se dan cuenta, por ejemplo, cómo es que a veces gente de dinero, sus hijos los van a botar a los asilos. Y una de las cosas de las que ellos están privados es de qué, el cariño de sus hijos. Porque los hijos hoy que están grandes, hoy que son exitosos, ya no les queda chance de ir a ver al viejito o a la viejita. Ay, porque la viejita solo se pone a platicar y se pone a contarme un montón de historias de gente que no conozco. No. Entonces, por eso es de que las escrituras nos dicen, mire qué es lo que sucede, bienaventurado el que piensa en el pobre. O si no, mire, por ejemplo, esta otra, Gálatas 2:10. Hermana Claudia, si nos lo lee, por favor, Gálatas 2:10. Amén. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Correcto. Aquí es cuando Pablo está informando sobre cómo era su situación de apóstol, ¿verdad? De que el Señor se le había aparecido y todo, y que cuando él se presentó ante los otros apóstoles, la única cosa que le pidieron, mira, acordate de los pobres, pues. O sea, ya que tenés las credenciales, ya que Cristo se te ha aparecido y todo lo demás, ahora, ¿qué es lo que sucede? Hay que llevar a la práctica eso que sabes. Hay que llevar a la práctica eso que sabes. Entonces, por eso es de que las escrituras, cuando hablan de acerca de la bienaventuranza, vea que una de ellas es la bienaventuranza por pensar en el pobre, ¿verdad? Ahora mire, por ejemplo, esta otra. Mire, por ejemplo, esta otra que está en el Salmo 65:4. Hermano Efraín, si nos la puede leer, por favor, el Salmo 65:4. Hola. O hermano Francis, ¿nos puede ayudar, por favor, leyendo el Salmo 65:4? Amén, pastor. Dice así, bienaventurado el que tú escogieres y trajeras a tu... Espérame, que tengo el iPhone y no puedo leerlo. Me topa Ok. aquí la foto. Muy bien. Dice, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeras a ti. La otra palabra no la veo Para porque que está habite. para que habite. Lo que puede hacer es que haga la foto a un lado. Haga la foto a un Bueno, lado para que le oh, dé. ya. Gracias, pastor. Ok, lo leo de nuevo. Claro, Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeras a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. correcto. Entonces, mire, en este caso, la bienaventuranza, ¿cuál es? Dice, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. Si, si hay otra cosa, por la que nosotros nos deberíamos de sentir bienaventurados, así como veíamos la gramática de Gesenio, ¿va? ¡Qué felicidad! ¿Va? Sería el hecho de poder decir de que Dios nos invitó precisamente para que formáramos parte de los suyos, ¿verdad? Por aquello de que obligado no estaba, obligado no estaba. Si no nos elegía, no perdía nada, ¿va? No era aquello de que, ay, pobrecito Dios se va a morir si no nos salva, ¿va? Nos hubiéramos ido todos a condenación eterna y Dios hubiera dicho, no, va, adiós. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El hecho de que Dios haya hecho todo ese tipo de cosas es entonces donde viene la escritura y dice, mire, ¿sabe qué es lo que somos? Somos bienaventurados porque Dios nos escogió y nos atrajo hacia Él.
En ocasiones anteriores hemos hablado, por ejemplo, cuando habla en Juan 16 acerca de la obra del Espíritu Santo, que qué es lo que sucede. Dice, el Espíritu dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, ¿qué fue lo que sucede? Fue el Espíritu Santo el que abrió nuestro entendimiento para que pudiésemos comprender en el lío que estábamos metidos y la necesidad que teníamos de Dios, ¿verdad? Ahora mire, por ejemplo, otros pasajes más que nos hablan acerca de esa situación. Hermana Olga, ¿nos puede leer el Salmo 33:12, por favor? El Salmo 33:12. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió para heredad para sí. Correcto. Entonces vea que precisamente nuevamente y siempre en el libro de los Salmos se hace ese énfasis de que el hecho de que Dios nos haya llamado para ser de los suyos sería como para que nosotros dijéramos, mire qué bendición, va. Qué bendición. Y tal vez le voy a hacer a tratar de relacionarle con una experiencia mundana que todos hemos vivido. Se ha puesto a pensar, por ejemplo, lo que fue la primera vez cuando usted fue a pedir trabajo. Que se presentaron varios candidatos y por alguna razón lo eligieron a usted. ¿Y qué tal, y qué tal si el empleador no lo elige a usted? Probablemente hubieran habido 2 que 3 cambios. Pero por alguna razón que está dentro de los propósitos de Dios, Dios dijo, no, entre todos estos currículos a ella lo van a elegir o lo van a elegir a él. Entonces, por eso es que las escrituras cuando hablan acerca de los motivos por los cuales nosotros debemos de sentirnos bienaventurados es precisamente porque Dios nos ha escogido. Mire, por ejemplo, lo que dice el Salmo 4:3. Dice, sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Y mire esta, porque Jehová ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Esto me suena a mí como, por ejemplo, cómo ha de ser la experiencia esa de cuando adoptan un hijo, pero veámoslo del lado de la persona que es adoptada. ¿Se imagina usted cómo se ha de sentir esta persona el hecho de saber que alguien lo eligió? Para decir, ve, mire, me van a sacar de aquí, me van a llevar a una casa donde voy a tener un dormitorio aparte, donde voy a tener mi padre y mi madre, aunque sean adoptivos, pero que ellos han decidido abrir su corazón para quererme, ¿verdad? Y fíjese que, bueno, acá en el país, por ejemplo, hay un orfanato que hacen una situación bien interesante, que ponen a los hijos, a los niños en adopción, los ponen en fila. ¿En qué sentido? Perdón, en turno. Porque a veces hay quienes llegan, no, regáleme, quiero llevarme a esa niña que es la rubiecita y todo. No, mire, fíjese que el que está en turno es este niño que tiene esa enfermedad. Ah, no, pero es que yo quiero a la niña linda, a la niña que tiene los ojos azules. Mire, criatura, y si usted hubiera tenido al hijo, si el hijo no nace como usted quería, lo hubiera devuelto. Entonces, ¿qué hace el orfanato? El que está en turno es ese. Lo quiere, lléveselo. Si no, déle el espacio a alguien que sí lo quiera. Entonces, a la hora de las horas, el hecho de que Dios nos haya elegido, por eso es que dice la Escritura, mire, somos bienaventurados, hombre, porque Dios nos eligió. Ahora mire, por ejemplo, esta otra es otra bien interesante. Mire lo que dice el Salmo 84:4. Hermano Hugo, si nos lo lee, por favor. Amén. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Selaf. Correcto. Vea de que esto tiene que ver mucho con aquella cuestión. Yo no sé por qué últimamente a la gente como que le ha agarrado un poco de aversión a congregarse, ¿va? A pesar de que las escrituras dicen no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, dice, y cuanto más que aquel día se acerca. Yo he conocido varias personas y que le digo en ese sentido han sido de inspiración para mí. Yo entiendo que la relación de cada quien en la iglesia es personal, ¿no? En el sentido de que a veces hay quienes van a la iglesia y van con tedio. Y hay quienes llegan desde tempranito a servir. Yo una vez me invitaron a predicar a una iglesia, por ejemplo, que
el hermano digámosle así, como el copastor que le ayudaba. Porque la iglesia quedaba cerca de la costa. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? El hermano durante la guerra había perdido parte de sus manos. Y a pesar de que solo tenía 3 dedos en una mano y 2 en la otra, era de los primeros que llegaba a poner el equipo de sonido, a colocar las sillas, porque lo que sucedía que como ahí en la zona de la costa donde vivían, cuando llueve mucho, ¿qué es lo que sucede? Cerca hay una represa y entonces dejan ir el agua para que la lluvia no bote la presa, pero ¿qué es lo que hace? Inunda las casas de abajo. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Cuelgan las cosas, cuando es el culto, las vuelven a bajar, las vuelven a colocar y al terminar el culto, las vuelven a cerrar y las vuelven a colgar. Entonces, claro, yo entiendo que cada quien tiene su, digámosle así, su relación con Dios, va en el sentido de que a veces hay quienes el congregarse les parece un tedio, les parece un hastío, hay gente loca en las iglesias, tristemente hay que decirlo, pero también hay que tener en cuenta una cosa, la relación es personal, ¿no? La relación es personal. Y por eso es que dice el libro de Eclesiastés, cuando te acerques a la casa de Dios, dice, guarda tu pie para oír, dice, y no para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mire, que hay gente que llega sin devoción, que hay gente que llega a criticar, que hay gente que llega a dormir, que hay gente que llega a ver el celular. Ese es problema de ellos y Dios se los va a juzgar. Y Dios se los va a cobrar, pero bien, con todos los impuestos habidos y por haber. La parte que yo cuando le estoy diciendo yo, nosotros, pues, cada quien de la relación es personal. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Eh, hay una cosa que yo le digo muchas veces a la iglesia, que les digo, nadie que se acerca sinceramente a Dios ha regresado con las manos vacías. La diferencia entre la gente que llega con apatía y la gente que llega con el corazón es la clase de vida que llevan. Que la gente que llega con el corazón, ¿qué es lo que sucede? Sale feliz y sale bendecida. Mientras que la gente que llega con apatía, por eso es que solo anda con amargura, por eso es que solo anda con negativismo, nada de lo que tiene le satisface, ¿verdad? Entonces ahí es donde, por eso es que dice la Escritura, dice, bienaventurados los que habitan en tu casa, dice, perpetuamente te alabarán. Y mire esta, y mire esta. El Salmo 89:15, hermana Gladys, si nos lo lee, por favor, el Salmo 89:15. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Vea qué interesante, dice el pueblo que sabe aclamarte. Quiere decir de que hasta para aclamar a Dios hay que saber, hay que saber. Sí, efectivamente, para aclamar hay que saber. Saber cosas como qué. Saber cosas como qué, como esto, mire, ve. Hermana Claudia, si nos lee el Salmo 47:7, por favor. Pastor, fíjese que voy manejando a traer a mi No, hijo. ok, no se preocupe, no se preocupe. Hermano Jaime, si nos lo lee, por favor, el Salmo 47:7. Dice así la palabra de Dios, porque Dios es el rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Palabra de Dios. Mire qué interesante, dice cantad con inteligencia. Quiere decir de que hasta para clamar a Dios hay que saberlo hacer, ¿va? ¿Qué sucede si yo lo sé hacer? Entonces dice que soy bienaventurado. Entonces, ¿qué debe ser una de mis luchas? Saber hacerlo. Por eso es que dice bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. ¿Por qué razón? Porque la adoración tiene un componente intelectual. Por eso es de que usted se fija que cuando Jesús le preguntaron el primer mandamiento, ¿cuál dijo? Amar a Dios, dice, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Qué es lo que sucede? Quiere decir que la búsqueda de Dios lleva un componente emocional. ¿El qué? La persona puede llorar, la persona puede sentirse feliz, la persona puede sentirse reflexiva porque Dios le está hablando. Pero también lleva un componente intelectual en el que está entendiendo lo que está haciendo.
Y por eso es que ahí en el Salmo 47, ¿qué es lo que dice? Cantad con inteligencia. Mire, por ejemplo, este pasaje dice, y en el día hablando acerca de las fiestas, y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Fíjense que hay una cosa que a mí me ha llamado la atención era porque el pueblo de Israel tenía fiestas, específicamente 7. ¿Y qué era lo que celebraban? Momentos importantes, momentos que no se debían olvidar, como que la Pascua, que celebraba el qué, la salida del pueblo de Israel de Egipto, que celebraba la fiesta de primicias, celebraba cuando comenzaban a salir los primeros frutos de la cosecha, que celebraba la fiesta de Pentecostés, cuando ya la cosecha empezaba con toda su fuerza. Entonces, que era una de las cosas que era ¿por qué existían las fiestas? Porque era una forma en la que Dios les decía, ustedes deben de sentirse felices por esos momentos especiales que están teniendo, ¿verdad? Ahora mire, esta es la última, pero mire, ya mejor se la puede enseñar y se va a dar cuenta porque, hermano Hugo, si nos lee por favor el Salmo 94:12. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. Correcto. Ahora mire este otro, que siempre es lo mismo, Proverbios 3:11 y 12. Hermano Francis, ¿nos lo lee por favor? O hermano Jaime, si lo tiene. Amén. A ver, gracias. Ok, dice así la palabra de Dios. El 3:12, 3:11 y 12. 11:12, ¿verdad? Ok. Sí, No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. correcto. Y mire, por ejemplo, en este caso lo que dice la carta a los Hebreos, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Vea que aunque los tres hablan de lo mismo, emplean tres palabras diferentes. En el Salmo 94 dice que somos bienaventurados por ser corregidos. En Proverbios 3 dice que somos castigados y en Hebreos 12 dice que somos disciplinados. Y a la hora de las horas, ¿qué sucede? Las tres cosas, fíjate. Las tres cosas. O sea, nos corrigen, nos castigan y nos disciplinan. Ahora, ¿qué dice la Escritura que ocurre cuando nos pasa eso? Somos bienaventurados. Fíjese que yo escuchaba una vez a una jovencita decir una situación. Porque había alguien que se quejaba y decía, ay, es que mi mamá no la aguanto. Porque que me pregunta que a qué hora voy a venir, que con quién he estado, ay, si es que como que es policía, me anda vigilando. Y vino alguien y le dijo, mira, le dijo, da gracias a Dios que tenés una mamá que se interesa por vos, porque yo en mi casa, si llego o no llego, a nadie le importa. Entonces por eso es de que dice la Escritura, bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges. Y el Señor al que ama castiga. O lo que dice Hebreo, el Señor al que ama disciplina. Entonces, esa es una de las cosas que cuando vivamos por esa experiencia, lejos de quejarnos, debemos, fíjese que yo le escuché a una persona una frase, él es un profesor, y él dice esto, si yo lo regaño, no es porque la traigo contra usted, sino que si yo lo regaño es porque quiero que mejore, ¿verdad? Fíjese, si yo lo regaño no es que la traigo contra usted, sino que si yo lo regaño es porque quiero que mejore. Entonces, a la hora de las horas, cuando estamos viviendo por esa experiencia, eso es lo que debemos de ver, que es precisamente una demostración de que sí, definitivamente a Dios le importa. ¿Verdad? ¿Sí? Yo la voy a traer.
Veamos entonces ahorita que vamos a las preguntas y a los comentarios. Si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario de todo esto que hemos dicho antes de mostrarles el tema de la próxima semana, ¿verdad? Así que si alguien tiene alguna pregunta o un comentario sobre las bienaventuranzas en los salmos. Hermana Gladys, dígame. Cuando usted mencionó el versículo no me acuerdo cómo anoté, el 41 del 1 al 2, donde habla del que piensa en el pobre. Me recuerdo que el pastor general, cuando predicaba sobre ese versículo, hablaba de que a veces tal vez no tenemos para ayudar, pero él decía que literal tomaba esa palabra, ¿verdad? Pero si usted piensa, dice, en aquella persona que está necesitada, o por lo menos hace una oración, eso es válido, ¿verdad? Bueno, Porque a veces uno quisiera poder ayudar y no puede. fíjese que, por ejemplo, mi mamá ha vivido la experiencia de que cuando nosotros estábamos pequeños teníamos un amigo de que a veces a la hora del almuerzo no comía porque resulta que la mamá tenía un amante. Entonces se encerraba con el amante a la hora del almuerzo y se olvidaba que tenía hijos. Y mi mamá le daba de comer. Es esta fecha y viera cómo se lo agradece. Ujú, ujú. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es ahí donde dice la escritura, no dice, somos bienaventurados cuando pensamos en el pobre. Sí. ¿Verdad? Y también el versículo donde dice, el versículo que mencionó de cantar con el entendimiento. Ujú. Me acuerdo que en la clase de música hace años el pastor decía de que nosotros también tenemos que examinar aquello que estamos cantando, ¿verdad? No solo cantemos por cantar, sino que examinar si en verdad aquella canción o aquella alabanza es en verdad alabanza, O ¿verdad? si es bíblica, por ejemplo, que es otra de las Si que es bíblica, se alaba a Dios, se adora a Dios, se exalta a Dios, porque hay música que no lo es, ¿verdad? Entonces él mencionaba eso, que debemos de cantar a Dios con el entendimiento también. Así es, así es. Eso es correcto, eso es correcto. Veamos, ¿algún otro comentario más antes de mostrarles el tema de la próxima semana? ¿Alguien tiene algún otro comentario o alguna pregunta? Si no, pues si todos estamos bien, Pastor, después va, dígame, hola. este salmo que dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, me imagino que no se refiere a una nación terrenal, ¿verdad? Porque No, normalmente uno piensa, en el gobierno, en mi país, en mi ciudadanía, mi patria, porque estaba viendo la palabra y es pueblo escogido como asamblea, como reino, ¿verdad? claro, claro. No, y fíjese que vaya, si lo vemos humanamente hablando, aquella gente que generalmente vive en países con un buen estilo de vida sienten un gran orgullo, ¿va? Yo supe, por ejemplo, de unos cubanos que vivían en Canadá, vivían en Canadá, pero trabajando para Fidel Castro, porque lo que sucedía era de que el bloqueo lo violaban a través de Canadá y a través de México. Entonces una vez alguien le preguntó a ellos, mire, le dijo, y usted, si fuera un país diferente de Cuba, ¿a dónde le gustaría vivir? Y vinieron y miraron así como, ojalá y nadie me vea, ¿va? En Canadá. Entonces a veces hay personas que dicen, dependiendo de dónde viven, se sienten orgullosos de lo que son. Pues dice la Escritura que ese mismo orgullo debemos de sentir nosotros por ser parte del pueblo de Dios, ¿va? Por ser parte de su nación, digámoslo así, por ser parte de su De nación, su reino. de su reino, de su reino. Me gusta más eso, de su reino, tiene razón. Veamos, algún otro comentario más y les mostramos el tema para la próxima semana. O si todos estamos bien, pues entonces, bueno. Entonces déjeme comentarle, hoy nada menos estaba platicando con alguien sobre si me atrevía o no me atrevía, pues ni modo, me voy a atrever. El tema es este, fuego extraño. Ese pasaje que está en el libro de Levítico donde dice que los hijos de Aarón ofrecieron fuego extraño y cayó fuego del cielo y los quemó. Así que ese va a ser el tema de la próxima semana, ¿verdad? Esperamos pues que puedan estar con nosotros. Este video va a estar subido más tardecito para que usted lo pueda ver y que lo pueda compartir. Así que no me resta más que agradecerles pues por haber estado ahora. Así que vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias por este momento, gracias por esta noche que tú has permitido que nos podamos reunir. Bendice a cada uno de mis hermanos, aquellos también que verán el video posteriormente, que pueda ser de bendición para sus vidas. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.
Bueno, mis hermanos, muchas gracias. Dios me los bendiga y nos vemos a la próxima. Dios bendiga a todos. Bendiciones. Bendiga, pastor. Bendiciones. Estén bien.